Habíamos iniciado el capítulo de cálculo vectorial, estábamos viendo integrales de línea. Y teníamos dos tipos de integrales de línea, dependiendo de cuál sea la función que estemos integrando. Entonces, si f es una función escalar, yo tengo que la integral de línea sobre una curva de f de s se puede calcular como la integral de a b de f evaluado en la parametrización de la curva por la rapidez, o sea, la norma de la velocidad. Y si f es una función vectorial, la notación para la integral de f es esta. A veces algunos libros utilizan f.t ds. Incluso algunos libros, me parece que ese es el caso del Peter Rees, pero no estoy seguro, lo ponen así. Pero lo importante es saber interpretar del problema qué tipo de función estamos integrando y el hecho de que sea una integral de línea. En ese caso, esa es la notación. Y la forma de calcularla es la integral de a a b de f evaluado en la parametrización punto r' de t de t. En ambos casos, lo que estamos integrando es un escalar. Entonces, esto es una integral de cálculo 1. Ahora, en lo que sigue vamos a ver teoremas que nos permiten formas alternativas de calcular estas integrales. Hoy vamos a ver un teorema que es el equivalente al teorema fundamental de cálculo. El tema se llama independencia por caminos. Y teorema fundamental de integrales de línea. ¿Ok? Entonces, la cuestión acá es que hay cierto tipo de funciones. Bueno, primero, esto se va a hacer, este teorema es para campos vectoriales. Va a ser para campos vectoriales. Existe cierto tipo de funciones f, campos vectoriales, tales que si C1 y C2 son dos curvas con punto inicial A y punto final B, entonces la integral sobre una curva de la función es lo mismo que la integral sobre la otra curva. Es decir, existen funciones tal que si yo tengo un punto A y tengo un punto B y yo tengo una curva que los une,
por ejemplo, algo así, digamos que esa es la curva C1, y tengo otra curva, algo así, digamos que esta es la curva C2, eh, no importa cuál curva yo elija que vaya desde A hasta B, a la hora de calcular la integral de línea, la integral va a ser la misma. O sea, es decir, eh, la integral de línea es independiente de qué camino yo tome para ir desde A hasta B, siempre y cuando yo vaya desde A hasta B. O sea, entonces no importa el punto inicial, no importa, perdón, qué trayectoria siga, lo importante es que uno inicie en A y termine en B. Ese tipo de funciones dicho tipo de funciones se dice ser independiente por caminos o campo vectorial conservativo. O campo vectorial conservativo. ¿Ok? Resulta también que si f, o bueno, voy a poner una definición más formal, f es conservativo, conservativa, en un dominio D, si si dados vamos a ver cómo lo escribo, si dados dos puntos A y B en D y C1, C2, dos curvas desde A hasta B, entonces la igualdad de arriba, la integral de C1 es igual a la integral sobre C2 de f.dr. Ok, usualmente la definición de conservativo, lo único que estoy agregando aquí es que se dice conservativo en un dominio. Perdón, si las curvas están contenidas en el dominio. Ok, una nota. Si C es una curva cerrada, una curva cerrada quiere decir que el punto inicial es igual al punto final y f es conservativo, entonces la integral sobre la curva de f es igual a 0. ¿Cómo se puede ver eso? Si uno tiene una curva cerrada, eso quiere decir que el punto inicial y el punto final es el mismo.
como la integral es la misma para todas las curvas que inician y terminan en ese punto, entonces quiere decir que es lo mismo que integrar, o sea, iniciar y terminar en el mismo punto. Una forma de hacerlo es no moverse del todo, ¿verdad? Es decir, que la curva sea solo un punto. Entonces, como uno no se está moviendo del todo, está yendo del mismo punto al mismo punto, entonces la integral va a ser cero, porque no se está realizando ningún cambio. Voy a pasar la página a hacer un dibujillo de eso. ¿Ok? Ajá. En el gráfico que usted dibujó, eso es un C2. Sí, es un C2. Ok. Ujú. Voy a hacer un dibujillo. Si yo tengo una curva cerrada, una curva cerrada empieza y termina en el mismo punto, por ejemplo, un círculo o algo así. Digamos que esa es la curva C. Otra forma de ver que la integral es cero es la siguiente. Si yo tengo una curva cerrada, C y menos C, C y menos C, ambas comienzan y terminan en el mismo punto. Comienzan y terminan en el mismo punto. Entonces, o sea, recuerden que menos C es la misma curva, pero en sentido contrario. Entonces, la integral sobre C de f punto de r es igual a la integral sobre menos C de f punto de r. Pero habíamos visto que para un campo vectorial, la integral sobre si yo tomo el sentido contrario es lo mismo que tomar el negativo. O sea, si yo cambio el sentido de la curva, cambio el negativo. Entonces tengo que esta integral es igual a esta. Paso esta a sumar al otro lado. Dos veces esa integral es igual a 0. Entonces eso quiere decir que la integral es igual a 0. Entonces, siempre que tenga una curva cerrada y un campo vectorial que es conservativo, pueden decir automáticamente que la integral es 0. Ahora la pregunta es, o sea, ¿cómo ver que un campo vectorial es conservativo? ¿Cómo saber si eso pasa? Una forma de ver que un campo vectorial es conservativo es por medio de lo siguiente. Una definición sea f de R2 en R2, campo vectorial, define el rotacional de f por derivada de q con respecto a x menos derivada de p con respecto a y. Eso si f es igual a pq. Y si f es una función de tres variables, el rotacional de f es la siguiente función.
La función se denota de esta forma. Gradiente cruz f. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo saco el producto cruz de esas cosas? Eso es un determinante simbólico porque no es exactamente un determinante, porque las entradas de la matriz van a ser cosas totalmente diferentes. Eso, si f es la función de tres entradas PQR, ese determinante no es exactamente un determinante porque las primeras entradas son vectores, las segundas son derivadas y las terceras son funciones. Entonces son como tres cosas de diferentes naturalezas. Pero la formulilla ayuda para calcular cuál es la fórmula del rotacional. Entonces, el rotacional de f se denota de esta forma, el rotacional de f es igual a desarrollar ese determinante. Entonces, si yo lo desarrollo por la primera fila, va a ser i veces este por este menos este por este. Nada más que este por este no es una multiplicación, sino aplicar la derivada. Sería algo así. Derivada de r con respecto a y menos derivada de q con respecto a z en i menos j veces derivada de r con respecto a x menos derivada de p con respecto a z más k por derivada de q con respecto a x menos derivada de p con respecto a y. O sea, el rotacional es un vector que se puede escribir de esta forma. De r con respecto a y menos de q con respecto a z. Voy a meter el menos que está en ese j. De p con respecto a z menos de r de x. Y aquí sería de q de x menos de p de y. Entonces, el rotacional de una función en dos variables es solamente eso, es un escalar, pero el rotacional de una función en tres variables es un vector de tres entradas. ¿Ok? Esto se pueden aprender la fórmula o se pueden aprender qué es esto para sacar quién es el rotacional. O si los exámenes son en línea, nada más sacan el cuaderno y se fijan cuál es la fórmula. Acá, más o menos sigue un patrón, ¿verdad? Aquí es RY, QZ, aquí se pegan en la variable en la que termina esta, la variable en la que empieza esta, igual acá. Pero eso es la fórmula rotacional. ¿Qué tiene que ver eso con campos conservativos? Teorema. F es conservativo. F es conservativo en un dominio D si y solo si el rotacional de F es 0 en D. Entonces, para saber que el campo vectorial es conservativo, no fijamos en el rotacional, a ver si es 0 o no. O sea, en dos variables, F es conservativo. Sí, solo sí. El rotacional es solo una entradilla, sería solo esto, ¿verdad? Sí, solo sí, la derivada de Q con respecto a X es igual a la derivada de P con respecto a Y. Y en tres variables,
F es conservativo. Sí, solo sí. Las tres entradas del vector de arriba son 0. Sería la derivada de R con respecto a Y es igual a la derivada de Q con respecto a Z. La derivada de P con respecto a Z es igual a la derivada de R con respecto a X. La derivada de Q con respecto a X es igual a la derivada de P con respecto a Y. Vean, esta igualdad es la misma que esta. Nada más que aquí hay que agregar dos igualdades extra. Esas tres igualdades, algunos libros le llaman el test por componentes. Porque P, Q y R son las componentes de la función f. Profe, ¿Sí? digamos, tienen que ser esas tres al mismo tiempo que sean. Exacto, las tres al mismo tiempo. Ah, ok. Listo. Vamos a ver un ejemplillo. F de x, y, z igual y, z, x, z, x, y. Esto es un ejemplo sencillo. Pero ahí estamos tomando, este es P, este es Q y este es R. Vean que la derivada de R con respecto a Y, en ese caso es X, y la derivada de Q con respecto a Z también es X. Entonces en ese caso son iguales. P con respecto a Z es y es lo mismo que R con respecto a X. Y por último, Q con respecto a X es Z, que es lo mismo que P con respecto a Y. Entonces F es conservativo. F es un campo vectorial conservativo. Ahorita hacemos ejemplos más complejos porque con estos campos conservativos vamos a hacer más cosas. Ahora, de momento, ¿qué podemos hacer con estos campos conservativos? De momento, lo único que sabemos es que estas funciones, la integral de línea de una curva, si ustedes tienen dos curvas que inician y terminan en el mismo punto, entonces las integrales de línea son iguales. De momento, la utilidad de esto es que si ustedes tienen una integral de línea que va de un punto A a un punto B y la curva es muy complicada, ustedes podrían utilizar otra curva más simple. Por ejemplo, un segmento de recta. Eso es lo más simple posible. Pero vamos a hacer algo que simplifica aún más el cálculo. Entonces vamos a hacer algo con estos campos conservativos porque estos campos conservativos van a satisfacer una propiedad que me va a permitir enunciar el teorema fundamental. Básicamente, si un campo vectorial es conservativo, se puede ver como la derivada de alguien, se puede ver como el gradiente de alguien. Entonces, eso es como si a un campo vectorial conservativo yo le puedo calcular una antiderivada. En el siguiente sentido. Entonces voy a pasar la página. Lo voy a ver como teorema. F es conservativo si y solo si existe una función escalar f minúscula tal que
el gradiente de esa función es f mayúscula. Es decir, si un campo vectorial es conservativo, quiere decir que es el gradiente de alguien. Lo anterior quiere decir lo siguiente. Lo anterior quiere decir que si f, voy a hacerlo en 3 variables, pero en 2 variables es la misma cosa, f con esas 3 componentes es conservativo, existe f tal que el gradiente de f es igual a PQR, pero ¿qué es el gradiente de f minúscula? Son las derivadas parciales. Es decir, la derivada de f con respecto a x es igual a p, la derivada de f con respecto a y es igual a q, y la derivada de f con respecto a z es igual a r. Es decir, existe una función tal que sus 3 derivadas parciales son p, q y r. Si yo tengo p, q y r, ¿cómo creen que puedo encontrar la función f? Por ejemplo, si yo les doy esta igualdad, ¿cómo encontrarían, cómo despejarían f en términos de p? Integrando. Integrando, ¿verdad? Si ustedes tienen una derivada aquí, integran ambos lados, aquí despejarían, entre comillas, a f. Entonces, vean que yo puedo encontrar quién es f integrando estas 3 cosas. Y ese va a ser el proceso que vamos a seguir. Voy a decir, voy a escribirlo de esta forma. F sería igual a la integral de p con respecto a x. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Estamos integrando con respecto a x. Estamos integrando con respecto a x. Pero hay más variables. Cuando uno integra con respecto a una variable, es una función de varias variables, la constante de integración que sale va a ser una función que depende de las otras variables. ¿Por qué pasa esto? Si ustedes derivan esto de acá, la derivada de esto con respecto a x es 0. O sea, si aquí tienen algo que solamente depende de y y de z, esta derivada es 0. Entonces, cuando uno integra parcialmente, por decirlo así, cuando uno integra con respecto a x de manera indefinida, la constante de integración en realidad es una función que depende de las otras 2 variables. De nuevo, la justificación es porque si ustedes derivan esto con respecto a x, esta cosa da 0. Pero hay que considerarla, porque f puede ser una función que tenga una parte ahí que dependa de y y de z. Entonces, la hora de derivar con respecto a x da 0. De igual forma, f va a ser la integral de q, pero ahora con respecto a y, más una función h que depende de x y z. Y f también va a ser una integral, la integral de r con respecto a z, más una función k que depende de x y y. Entonces, de nuevo, estas 3 cosas, estas 3 cantidades, no, escribirlo aquí mejor. Estos son las constantes de integración, por decirlo así. Son las constantes de integración que van a depender de las variables con respecto a las cuales no estoy integrando. Y para obtener f, para obtener la función f, ahora lo que tenemos que hacer es comparar estas 3 cosas
y ver que son iguales, pero ya aquí ya no puedo hacer más en general, a lo mejor es verlo con un ejemplo. Voy a ver el ejemplo pasado. En el ejemplo 1, yo tenía que f de x, y, z, ya se me olvidó quiénes eran y, z, x, z, x, y, y, z, x, z, x, y. Yo tengo que existe f, tal que el gradiente de f es igual a f. O sea, tengo que f con respecto a x va a ser igual a yz, f con respecto a y va a ser igual a xz, f con respecto a z va a ser xy. Ahí no hay que hacer mucho para darse cuenta quién tiene que ser la función f. Pero entonces de aquí, yo tengo que f es igual a la integral de yz con respecto a x, más una función g de yz. Aquí tengo que f es una integral de xz con respecto a y, más una función de xz. Y f es la integral de xy con respecto a z más una función de xy. Ok, entonces, de ahí me salen tres igualdades. F es, ¿qué sería la integral de yz con respecto a x? Sería xyz. Xyz más una función de yz. De aquí me sale también xyz más una función de xz. Y de aquí me sale xyz más una función de xy. Ahora, lo que tenemos que hacer es comparar estas cosas. Vean que el término, bueno, una cosa que podemos hacer es compararlas. Vean que el término xyz aparece en ambas, en todas. Entonces, xyz tiene que ser parte de la función. Ahora, en este caso es una función muy simple, pero ¿qué le hace falta a estas tres para que sean esta función? Vean que no pasa nada si yo tomo estas tres constantes como cero. Entonces yo puedo tomar g de yz, h de xz y k de xy como una constante. Como una constante. Y esa constante puede ser cero. Es decir, si tomo estas tres como una constante, las tres ecuaciones son consistentes, es decir, me dan la misma ecuación tres veces. Ahorita vamos a ver un ejemplo más complejo de estas cosas. Este era muy simple en el que salía lo mismo tres veces. Pero desde aquí no era difícil ver que la función era esta. Y ahorita vamos a ver otro proceso más formal para encontrar también la función f. F en el teorema anterior, se llama una función potencial para f. ¿Por qué es una función potencial? Si f es potencial, entonces f más c también es potencial para todo escalar c.
Porque el gradiente de esta función es lo mismo que el gradiente de esta función, ¿verdad? Cuando uno deriva el c, todas dan 0. Entonces, una función potencial más una constante sigue siendo una función potencial para la función. Veamos otro ejemplo. Voy a poner el ejemplo 2. Yo tengo f de x, y, z. Igual, a veces a los libros les da por dar las funciones así. ¿Ok? A veces a los libros les da por dar las funciones así, pero eso simplemente quiere decir que la función f, o sea que esas son las tres componentes de f, es 2xy, x a la 2 menos z a la 2, menos 2yz. Este sería mi p, q y r. Algunos libros en lugar de p, q y r utilizan m, n y p. Yo aquí uso p, q, r, no sé por qué, seguro me gustó más en algún libro y empecé a usar esa notación. Ok. Entonces, esos son p, q y r. Profe, Ajá. este teorema que acabamos de ver solo aplica para 3 variables. No, para dos variables también. Ok, gracias. Para dos variables es más sencillo el sistema, serían solo dos. Pero los estoy haciendo solo en tres variables para que sean los más complicados y los de dos variables ya van a ser los sencillos. Ok, entonces vamos a ver. Primero veamos cuánto es el rotacional de f. Bueno, primero veamos el test por las componentes. Voy a ver que se cumplen estas igualdades. Entonces necesito ver r con respecto a y, q con respecto a z. R con respecto a y sería menos 2z. Vean que es exactamente lo mismo que q con respecto a z. Luego sigue p con respecto a z, que en este caso es 0. Y eso es lo mismo que r con respecto a x. Esa era la segunda igualdad que había que verificar para ver que el rotacional era 0. Y la última es q con respecto a x, que en ese caso es 2x. Y p con respecto a y es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se cumple eso? F es un campo vectorial conservativo. F es un campo vectorial conservativo. Eso quiere decir entonces que yo puedo encontrarle una función potencial. Que sea conservativo quiere decir que esta cosa es el gradiente de alguien. Tenemos que encontrar quién es ese alguien. Ya casi paso la página. Profe, y si resulta que F no es conservativo, ¿qué pasa? Ahí les tocaría, bueno, ahorita vemos para qué lo vamos a usar con respecto a integrales de línea. Para ver, la idea de una función conservativa es que vamos a tener una fórmula para calcular las integrales de línea de una manera más sencilla. Si resulta que no es conservativo, eso quiere decir que la integral de línea la tendríamos que calcular utilizando la definición, utilizando las dos formulillas que vimos la vez pasada. En este caso sería la fórmula de campo vectorial. Ah, ok, ok. Ujú. Gracias. Ahora, bueno, luego les hago un diagrama de flujo, casi siempre les hago un diagramilla de flujo sobre qué hacer con una integral de línea. Entonces ahorita se los hago. Ok, entonces f es conservativo. Eso quiere decir que existe
una función potencial f minúscula que cumple la función potencial. Va a cumplir que la derivada de f con respecto a x es la primera entrada, que es 2xy. La derivada de f con respecto a y es la segunda entrada, que es x a la 2 menos z a la 2. Y la derivada de f con respecto a z es la tercera entrada, que es menos 2yz. Integro las tres. La integral de 2xy con respecto a x, más una función que depende de yz. Aquí sería la integral de x a la 2 menos z a la 2 con respecto a y, más una función h que depende de xz. Y aquí sería la integral de menos 2yz con respecto a z, más una función k que depende de xy. Bueno, voy a integrar aquí de una vez en esta línea. Si integro con respecto a x, lo primero me queda x a la 2y más una función que depende de yz. Aquí me quedaría x a la 2y menos yz a la 2 más una función que depende de xz. Y acá me quedaría menos yz a la 2 más una función que depende de xy. Bueno, aquí f es igual a eso, f es igual a eso y f es igual a eso. Es decir, estas tres cosas deberían ser lo mismo. Estas tres cosas deberían ser lo mismo, entonces ahora lo que tenemos que hacer es comparar. O sea, estas tres cosas deberían ser la misma función f. Entonces lo que vamos a hacer es comparar. Una forma de hacerlo, aunque es un poco informal, ahorita hago esta con proceso más formal, es ver los términos diferentes que aparecen. Por ejemplo, aquí aparece un x a la 2y y aquí aparece un menos yz a la 2. Entonces, esos términos de fijo tienen que ir. Entonces, este aparece, entonces de fijo tiene que estar ahí. O sea, los que uno saca explícitamente de fijo tienen que ir en la función. Entonces, en este caso aparece este y aparece este. Y ahora la cuestión es comparar a ver quiénes tienen que ser estas. Por ejemplo, uno compara esta con la primera ecuación. Tenemos el x a la 2y, eso quiere decir que el g de yz debería ser esto de acá. Y vemos que efectivamente esto es algo que depende solamente de y de z. Bueno, esto lo saqué comparando. O sea, de nuevo, esto es un proceso muy informal. Comparando, eso quiere decir que el g de yz debería ser menos yz a la 2. ¿Quién sería el h de xz? Aquí están los dos términos, el h de xz sería 0, ¿verdad? Comparando esto con esto, no hay nadie más. O incluso podríamos poner una constante aquí, no importa. Ahorita vamos a ver que esas constantes no nos van a interesar. Pero podríamos tomar el h como 0. Y acá, comparando esto con esto, el k de xy debería ser esta primera parte, que efectivamente solamente depende de x y y. Entonces yo puedo tomar esa función con k de xy igual x a la 2y. Entonces vean que si yo tomo esto y f igual a esto, las tres ecuaciones son consistentes. Esto solamente lo utilizo para verificar que las cosas tienen sentido. Por ejemplo, que el g de yz que yo tome es exactamente una función de y de z. O sea, que no dependa de x, básicamente esa es la cuestión. El h de xz no debe depender de y, en este caso no depende de nada, es solamente 0. Y el k de xy no debe depender de z.
Pero aquí estoy haciendo simplemente comparando las tres y viendo a ver qué le hace falta a una para que me quede una respuesta completa. Entonces, esta función es la función potencial. Uno puede verificar, ya si quieren revisar que las cosas están bien, se puede verificar que el gradiente de f, que sería derivada con respecto a x, es 2xy, derivada con respecto a y es x a la 2 menos z a la 2, y derivada con respecto a z es menos 2yz. Y eso es exactamente igual a la función original, a la función con la que iniciamos, que era la función esta de acá. 2xy, x a la 2 menos z a la 2, menos 2yz, es exactamente esta función de acá. Entonces, es una forma de revisar que el cálculo está bien. Pero, como les mencioné, este proceso es muy informal. Hay un proceso más formal para encontrar quién es la función f. Sí, ahorita la forma en la que la saqué es simplemente comparando las tres ecuaciones. O sea, las tres tienen que ser la misma. Entonces estamos comparando, ver qué le hace falta a esta, por ejemplo, para que sea igual a esta, ver qué le hace falta a esta para que sea igual a las otras dos. Entonces eso fue lo que hice acá. Ese fue un proceso muy informal. Básicamente estoy agarrando los términos diferentes que aparecen, una vez cada uno, y luego comparando a ver quiénes tendrían que hacer estas cosas. Entonces simplemente estoy comparando a ojo qué hacer para que estas tres sean iguales. O sea, quiénes tienen que ser esta G, H y K para que las tres sean iguales. Pero ese proceso, el proceso anterior, es informal, una forma más algorítmica, quizá. Una forma más algorítmica de hallar f es la siguiente. Yo sé que iniciamos con el mismo sistema. Iniciamos con la derivada de f con respecto a x es igual a 2xy. La derivada de f con respecto a y es igual a x a la 2 menos z a la 2. La derivada de f con respecto a z es menos 2yz. Iniciamos con el mismo sistema. Voy a enumerar las ecuaciones. En lugar de integrar todas a la vez, voy a integrar solamente una de ellas. Por ejemplo, la primera. De la integral 1, yo sé que f es la integral de 2xy más una función g que depende de yz. Estoy integrando solamente la primera. Y eso es x a la 2y más una función g que depende de yz. Aquí, perdón, es importante aclarar que estoy integrando con respecto a x. Porque eso es importante. Estoy integrando con respecto a x, entonces la función que corresponde a la constante de integración es una función que depende de y y de z. Ok, entonces hasta ahí es similar a lo anterior, pero ahora lo que voy a hacer es derivo con respecto, ahí integré con respecto a x, voy a derivar con respecto a otra variable. Voy a derivar con respecto a y. Si derivo con respecto a y, tengo entonces que la derivada de f con respecto a y va a ser igual a x a la 2 más la derivada de g con respecto a y. O sea, ¿qué es lo que estoy derivando con respecto a y? Estoy derivando esta igualdad.
f es igual a x a la 2y más g de yz. Estoy derivando esa igualdad. ¿Ok? Entonces, estoy derivando lo que me salió de acá, pero la ecuación 2 me dice quién tiene que ser la derivada de f con respecto a y. Entonces, esto debe ser igual a la ecuación 2. Es decir, x a la 2 más la derivada de g con respecto a y debería ser igual a x a la 2 menos z a la 2. Ok, entonces esto debería ser igual a esto. De ahí me sale que la derivada de g con respecto a y debería ser igual a menos z a la 2. ¿Verdad? Simplemente estoy comparando esto con esto de acá. Ahora integro para averiguar quién es g. De ahí me sale que g es la integral de menos z a la 2 con respecto a y, más g era una función de dos variables. G es una función que depende de y y de z. Entonces, si yo integro con respecto a y, la constante de integración va a ser una función que depende de z. Esto, pues, g depende de yz. Ok, entonces de nuevo, tengo una función que es en términos de y y de z. Como yo estoy integrando con respecto a y, lo que queda en la constante de integración va a depender de z. Ok, entonces tengo esto y puedo calcular directamente quién es esa integral. Eso es menos y z a la 2 más hz. Voy a escribir esto un poco diferente. Derivo con respecto a y la igualdad porque quiero ponerle un nombre a esa igualdad. La igualdad f de x y z igual x al lado y más g de yz. Y a eso le voy a poner 4. Entonces, voy a recapitular. Iniciamos con el sistema de ecuaciones. Las derivadas iguales a las componentes de la función f mayúscula. Integro una de las tres. Puede ser cualquiera de las tres, pero para efectos de orden hago la primera. Integro la primera. Eso me da que la función debería ser x al lado y más una función que depende de y de z. Ahora, derivo esta función con respecto a alguna de las otras dos variables. Ya integré con respecto a x, derivo con respecto a alguna de las otras dos variables. En ese caso elijo y para mantener el orden, o sea, nada se pierde. Si derivo esta igualdad, la igualdad 4, con respecto a y, me queda esto. La derivada de x al lado y es x a la 2 y la derivada de g es la derivada de g. Esta derivada respecto a y debería ser esto, porque es el sistema original que queremos resolver. Entonces comparamos lo que nos dio acá con lo que tiene el sistema. Tenemos esto. Cancelando el x a la 2, vemos que esta derivada de g con respecto a y debería ser el menos z cuadrado. Entonces integramos de nuevo. Cuando integramos, como g es una función que depende de y y de z, integramos con respecto a y. La constante de integración es una función que depende solo de z. Entonces, con eso me queda que el g es esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá?
originalmente integro y me queda algo más una función de y de z. Derivo, comparo, integro de nuevo. Cada vez que integro voy eliminando una variable hasta llegar al final. Ahora g es esto. Ya tengo una forma para g. Entonces, en la función 4, nada más para ver cómo van quedando las cosas, f de x y z es igual a x a la 2y. La ecuación 4 era x al lado y más g. Aquí yo ya tengo que g es esto. Menos y z a la 2 más h de z. Y ahora lo que quiero hacer es averiguar quién es ese h de z. A esto le voy a poner ecuación 5. Repito el mismo proceso. Ya derivé con respecto a y e integré con respecto a y. Ahora derivo con respecto a z, integro con respecto a z. Entonces derivo con respecto a z. Derivada de f con respecto a z va a ser igual a el primer término da 0, el segundo da menos 2yz, más la derivada de h con respecto a z. Una nota aquí, la derivada de h con respecto a z es lo mismo que h' de z, porque h es una función de una variable. ¿Ok? Entonces, la derivada de f con respecto a z es esto. Pero esta derivada de f con respecto a z debería ser igual a la igualdad 3. Entonces, por 3 menos 2yz más la derivada de h con respecto a z debería ser igual a menos 2yz. Y eso quiere decir que la derivada de h con respecto a z es igual a 0. En otras palabras, h debería ser una constante. Si la derivada es 0, debería ser una constante, pues h es de una variable. Es decir, si ustedes tienen una función de varias variables, que la derivada sea 0, no quiere decir que sea constante. Quiere decir que, o sea, si la derivada con respecto a z es 0, quiere decir que la función depende solamente de x y de y. Pero como h es una función que depende solo de z, si la derivada con respecto a z es 0, entonces quiere decir que la función h es una constante. Entonces ya tenemos quién es h, o sea que en la ecuación 5 yo puedo decir que f de x y z es igual a x a la 2y menos yz a la 2 más h, y h es una constante. La constante puede ser 0 si solo nos interesa hallar una función potencial, y ese va a ser el caso. Pero entonces este proceso es más formal y algorítmico para encontrar la función potencial. Básicamente es integro, derivo, integro, derivo, integro. Integro una de las ecuaciones. O sea, no, se puede hacer en orden x, y, z para no hacer enredos. Yo podría integrar la que es con respecto a y primero y luego derivar con respecto a z. Lo importante es que se usen todas las variables. Pero aquí lo que hago es integro con respecto a x, me queda x al lado y más una función que depende de yz, derivo con respecto a y, comparo con la igualdad 2, de ahí me sale que la derivada de g con respecto a y tiene que ser esto,
este término es común, entonces este debería ser este. O lo mismo que restar esto a los lados. Integro con respecto a y. De ahí me sale que g debería ser menos yz a la 2 más una función que depende de z. Aquí, o sea, como aquí estoy, aquí tengo una función que depende de y y de z. Aquí estoy integrando con respecto a y. La constante de integración es algo que depende de z. Entonces ahora g me queda como menos yz a la 2 más algo que depende solo de z. Vuelvo a repetir el proceso. Derivo ahora con respecto a z. Comparo la derivada con respecto a z de lo que llevo hasta el momento es esto. Comparo esto con lo que debería ser. El sistema siempre me va a decir lo que debería ser. Eso me dice que este pedacillo tiene que ser 0. Y h es una función de una variable. La derivada de h con respecto a z es 0. Eso quiere decir que h es constante. Entonces ya con eso voy armando paso a paso la función potencial. Básicamente es, de aquí me sale una función de dos variables. En el segundo paso eso lo reduzco a una función de una variable y luego lo reduzco ya a algo más explícito. Entonces esa es la idea de este proceso algorítmico para encontrar la función potencial. Ahora, este proceso funciona. El problema que puede tener esto es que es muy informal, puede que cuenten algo dos veces, o que, por ejemplo, cuando ustedes integren acá e integren acá, integren de una forma acá y de otra forma acá, y una cosa que debería ser igual les sale diferente. Por ejemplo, si integran, no sé, bueno, aquí las cosas son muy sencillas, pero por ejemplo, si no simplifican, si aquí ponen x a la 2 entre 2 por 2, una cosa así, y aquí sale un x a la 2y y no ven que es el mismo término, entonces pueden que pongan términos extra acá. Entonces esto depende mucho de cómo integren. Esto ya es algo más estructurado, más formal. Pueden usar cualquiera en el examen siempre y cuando, bueno, no sé si les va a revisar procedimiento y eso, pero siempre y cuando esté bien. Ahora, una forma de usar esta y ver que está bien es verificar realmente que el gradiente de la función que obtuvieron es la función original. Aquí, bueno, el gradiente de esto es la misma función, ¿verdad? El gradiente de esto va a ser la función original. Pero ese es un proceso algorítmico para calcular funciones potenciales. No sé si hay preguntas sobre esto. Profe, aún no me queda claro por qué es que en la función g, cuando se integra con respecto a y, se pone la función h con respecto a z, nada más. G es una función de varias variables. G es una función de dos variables. Entonces, esta cosa es una función de variables. Si yo integro con respecto a la constante de integración va a depender de la otra variable. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto con respecto a y, la derivada de esto es 0. Entonces, cuando uno está integrando una función de varias variables con respecto a una sola de las variables, por decirlo así, algo así como integración parcial, la constante de integración depende de las otras variables. En este caso, o sea, no sería una constante, sino una función. Como g es solamente de dos variables, si yo integro, bueno, aquí está la derivada también sería una función de dos variables. Si yo integro con respecto a y, la constante de integración depende de las otras variables que no sean y. En otras palabras, aquí sería solo z, porque g es de dos variables. Al igual que acá, ¿verdad? Yo tengo una función de tres variables, la estoy integrando con respecto a x. La constante de integración es una función que depende de las variables que no sean x, en este caso y y z. Porque las funciones que tenemos acá son de tres variables. Entonces, esa es la idea. Cuando uno tiene una función de varias variables e integra con respecto a una de ellas, la constante de integración depende de las otras variables. Ah, ok. Gracias. Ok. Ahora sí, entonces ya tenemos que podemos ver cuando una función es conservativa, podemos calcular la función potencial. ¿Qué hacemos con esto? Y ese es el resultado del siguiente teorema. Teorema fundamental
de integrales de línea. Entonces, sea D o sea F, un campo conservativo, en un dominio D, y C, una curva en D con punto inicial A y punto final B. Si F es una función potencial, para F mayúscula, entonces la integral de línea de f.dr es igual a f de b menos f de a. Como les mencioné anteriormente, básicamente un campo vectorial conservativo, la integral de línea solo depende de dónde empieza la curva y dónde termina la curva, no importa el camino intermedio. Este teorema ya dice exactamente en qué sentido no importa. Básicamente, si un campo vectorial es conservativo, yo puedo encontrar una función potencial para f, es decir, f es el gradiente de alguien. Si yo encuentro esa función potencial, es como encontrarle una antiderivada. Entonces, la integral de línea es simplemente esa función potencial evaluada en el punto final menos en el punto inicial. Vean que esto es muy parecido al teorema fundamental del cálculo de cálculo 1, ¿verdad? En el teorema fundamental de cálculo 1, ustedes tenían que la integral de a a b de f' es igual a f de b menos f de a. Esto es similar, porque básicamente a esta función f mayúscula le estoy encontrando algo equivalente a una antiderivada. Estoy encontrando una función f cuyo gradiente es este. O sea, otra forma de escribirlo la integral de línea del gradiente de una función es igual a f de b menos f de a. Vean también que si la curva es cerrada quiere decir que a es igual a b, entonces aquí tiene f de lo mismo menos f de lo mismo, entonces esto daría 0. Si la curva es cerrada, esta integral es 0. Entonces esa es la idea. Si un campo vectorial es conservativo, yo puedo calcularle la integral de línea simplemente calculando una antiderivada y restando las imágenes de los puntos inicial y final. ¿Ok? Entonces, podemos ver un ejemplo con alguno de los que ya tenemos. Pero esto sería materia para el examen, ¿verdad? Para el último examen, sí. Ok. Entonces, ejemplo. Calcular la integral de línea de f.dr, donde f es la función del ejemplo 2
Y C es la curva parametrizada por RT igual T por 1 menos T entre 1 más T T a la 2 más T a la 3 vamos a ver. T más 1 menos T así quizá 2T entre 1 más T entre T más 1 T más 1 acá. Con T entre 0 y 1. ¿Ok? Ahora, siempre tenemos la opción de calcular esa integral de línea utilizando la definición. O sea, es decir, f en la parametrización, punto la derivada de la parametrización. Ahora, el problema es que esa parametrización es muy complicada. Entonces, los cálculos pueden complicarse bastante. Es decir, porque tendría que evaluar, o sea, recuerden que la función f era la función f era esta de acá, 2xy, x al lado menos z al lado 2, menos 2yz. Entonces, en algún momento habría que meter esto en la otra función. Sería 2 veces esto por esto a la 2 menos todo esto a la 2, menos 2 veces esto por esto. Entonces, quedaría muy grande. Aparte de eso, habría que derivar esto que implica reglas del cociente. Entonces, bueno, uno empezaría a sospechar que debería haber una forma más fácil de hacerlo. Ya sabemos que la función es conservativa. F es conservativo. F es conservativo. Y existe F tal que gradiente de F es igual a F. Y en este caso ya sabemos quién es. Lo calculamos hace un rato. Ya sabemos que f de x y z es igual a x a la 2y menos yz a la 2 más una constante. Ahorita van a ver por qué. Bueno, el teorema dice si f es una función potencial. Básicamente esta constante, cuando yo resto esto, se va a cancelar. Por eso es que la constante se puede tomar como cero. Al igual que ustedes hacían en cálculo 1, ¿verdad? Cuando ustedes sacaban la integral indefinida, había una constante de integración, pero a la hora de hacer f de b menos f de a se cancelaba. Entonces no importa quién sea esa constante de integración. Ahora, esta curva tiene, o sea, estos son los valores de t, ¿verdad? Pero hay que ver quién es el punto inicial. El punto inicial es r de 0. Cuando digo punto, es el punto que corresponde al primer valor de t. Entonces, ¿qué sería la imagen de 0 ahí? Sería 0, 0, 1, creo. Si yo meto 0 acá, sería aquí da 0, aquí da 0, este da 0, pero este da 1, sí, 0, 0, 1. Y el punto final sería la imagen de 1. Hay algunos problemas en los que esto se los da más explícitamente. Les dicen el punto inicial es tanto, el punto final es tanto.
y ni siquiera les dicen cuál es la curva. Aquí simplemente hay que sacar quién es el punto inicial y el punto final. Profe, Ajá. ¿por qué el punto inicial quedó como 001? Estoy metiendo 0 acá. O sea, la curva va Ok. de 0 hasta 1, estoy metiendo 0 acá. Ok, gracias. Y el punto final es R de 1. Si yo meto 1, esto es 0. Esto es 2. 0, 2. Y esto de acá, si yo meto 1, esto se me hace 0. Y esto de acá sería 2 veces 1, 1 más 1, 2, entonces eso es 1. Entonces esa curva va desde el punto 001 al punto 021. Entonces, por el teorema, la integral de línea de la función f es igual a la función f minúscula evaluada en 001, perdón, en 021, menos la función f minúscula evaluada en 001, y eso es igual a, o sea, ya tenemos quién es la función, ¿verdad? Sería 0 a la 2 por 2 menos 2 por 1 a la 2 más c menos 0 a la 2 por 0 menos 0 por 1 a la 2 más c. O sea, todo esto va a 0. Vean que las c se cancelan. Entonces eso me queda simplemente menos 2. Entonces la integral de línea es menos 2. ¿Ok? De la función que evalúo acá no es esta f mayúscula acá, sino la función potencial que yo encuentro. Entonces, aquí ya habíamos hecho todo el trabajo, pero un ejercicio completo sería encontrar quién es la función potencial y después hacer esto. Aquí ya lo habíamos hecho antes, entonces ya lo usamos. Pero entonces eso, identifica quién es el punto inicial, quién es el punto final, ver si f es conservativo. Si f no es conservativo, no hay de otra, hay que usar la definición, que es las fórmulas del inicio. Y si f es conservativo, entonces puedo usar el teorema fundamental. Ahora, otra cosa es, si vemos que f es conservativo y la curva es cerrada, ya podemos decir que es 0, sin necesidad siquiera de encontrar una función potencial. Porque si la curva es cerrada, la integral es 0. Entonces no hay ni siquiera que encontrar una función potencial para ver que es 0. Si la función es conservativa. Aquí no es cerrada porque el punto inicial y el final son diferentes. Pero entonces esa es la idea. No sé si hay alguna pregunta. Creo que sí me da tiempo. Ajá. Profe, Sí. o sea, entonces ese proceso de integrar, derivar, se resume con este teorema que acabamos de hacer, si es conservativo. No, el teorema es algo, es para, o sea, una vez que uno tiene la función potencial, aplica este teorema. El teorema solo me dice cómo calcular una integral de línea cuando es conservativo. El proceso anterior es cómo encontrar esa función potencial para poder usarla aquí. O sea, el teorema me dice que si ya usted tiene la función potencial, entonces tiene, pero la función potencial hay que encontrarla y eso es con el tema anterior. Ah, ok, Con ok. el calculillo ese anterior. Ok, ok. Vamos a ver otro ejemplo. Nada más que mis notas acá me hace falta algo. Ok, voy a buscarlo. Ok, vamos a ver.
un ejemplo. Sea f de x y z igual, vamos a ver si todos los números están bien. Esto, 3x a la 2 z a la 2 más 2x coseno de y logaritmo de z menos x a la 2 seno de y entre z más 2x a la 3z. Y c la curva dada por r de t igual 1 más t a la 2020 y t más t a la 2 menos t 1 más seno de pi t con t entre 0 y 1. Hallar esta integral. De nuevo, siempre es una opción, siempre es una opción utilizar la definición. O sea, la definición es la opción que funciona siempre. El problema es a qué precio. Porque acá, por usar la definición, tendrían que meter f en la parametrización, es decir, tenían que meter esto acá. En lugar de x meten 1 más t a la 2020, en lugar de y meten esto, en lugar de z meten esto. Ponen f de eso y luego derivan esto, pues sacan el producto punto y después integran, pero eso queda demasiado complicado. Ahora, usualmente los exámenes son más directos. Los exámenes les dicen paso por paso, pruebe que f es una función potencial, prueben que f es conservativo, encuentre una función potencial y calcule esta integral. Entonces los exámenes usualmente eran más guiados, más directos. Aquí no les estoy dando ninguna instrucción sobre si el campo es conservativo o no, pero pues es el tema que estamos viendo. Entonces vamos a ver si el campo es conservativo. Primero vamos a ver que se cumplen las igualdades. Siempre se me olvida la fórmula del SRYQZ. R con respecto a Y. En ese caso se recuerden que R es la última entrada, eso es 1 entre Z. Q con respecto a Z es 1 entre Z. Q es esto, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí. Esto es P, esto es Q y esto es R. Ok, entonces, bueno, tenemos eso. R, Y, Q, Z, eso calza. Luego es P con respecto a Z. P con respecto a Z es 6x a la 2z. Y luego sigue Q con respecto a... No, perdón, R con respecto a X. Y R con respecto a X es esto con respecto a X, sería 6x a la 2z. Y la última es Q con respecto a Y. Perdón, Q con respecto a X. Que en ese caso es menos 2x seno de Y. Y P con respecto a X
Perdón, P con respecto a Y sería solamente derivar el coseno, que es menos seno. Entonces queda menos 2x seno de Y. O sea que se cumple la igualdad. Entonces F es conservativo. Entonces ahora lo que hay que hacer es hallar la función potencial. Profe, en esa parte de P con respecto a Z, también es R con respecto a Z, ¿verdad? Perdón, es R con respecto a X. Ah, ok, ok. Sí, se escribió otra vez lo mismo. Ahora, hallamos una función potencial, es decir, una función f donde la derivada de f con respecto a x sea 3x a la 2 z a la 2 más 2x coseno de y. La derivada de f con respecto a y sea logaritmo de z menos x a la 2 seno de y. Y la derivada de f con respecto a z sea y entre z más 2x a la 3z. ¿Ok? Ya tengo que agregar un par de páginas al documento. Ok. Que solo agregué una. Ok. Ok. Entonces tengo que resolver ese sistema. Voy a copiarlo para llevármelo al otro lado. Voy a hacer el proceso formal de integrar y derivar para que lo tenga una vez más. Entonces voy a enumerar esas ecuaciones. De 1, yo tengo que f sería la integral de 3x a la 2 z a la 2 más 2x coseno de y con respecto a x más una función g que depende de yz. O sea, f es igual a, integro eso con respecto a x. Con respecto a x me queda x a la 3 z a la 2 más x a la 2 coseno de y más una función g que depende de y y z. A eso le voy a poner ecuación 4. Ahí simplemente integré con respecto a x. Derivo con respecto a y. Derivo con respecto a y. Entonces me quedaría la derivada de f con respecto a y va a ser igual a el primer término a 0. Aquí si derivo con respecto a y me queda menos seno. Menos x a la 2 seno de y más la derivada de g con respecto a y. Entonces, derivando esto con respecto a y obtengo esto y la derivada con respecto a y debería ser esto. Entonces comparo con 2, me queda entonces que menos x a la 2 seno de y más la derivada de g con respecto a y es igual a logaritmo de z menos x a la 2 seno de y. Eso lo que quiere decir entonces es que la derivada de g con respecto a y es igual al logaritmo de z.
Entonces integro de nuevo. G es igual a la integral del logaritmo de z con respecto a y, más una función que solo depende de z. Como esto era una función que dependía de y y z, a la hora de integrar con respecto a y, la constante integración depende solo de z. La integral de eso, o sea, es constante con respecto a y, entonces es y logaritmo de z más h de z. O sea que en la ecuación 4 tengo que f va a ser igual a x a la 3z a la 2 más x a la 2 coseno de y más g es y logaritmo de z más h de z. ¿Ok? Entonces, derivo una vez más. Derivo con respecto a z. Me queda derivada de f con respecto a z. Bueno, y le voy a poner a esta ecuación que acabo de obtener la ecuación 5. O sea, la ecuación 4 dice que f es esto más un g. Luego, este proceso es para encontrar quién es g. Me dice que g es esto más un h. Y ahora lo que sigue es para encontrar quién es ese h. La derivada de f con respecto a z va a ser igual a, estoy derivando la igualdad 5. Derivo con respecto a z, me queda 2x a la 3z. El segundo término da 0. Este término da y entre z. Más la derivada de h con respecto a z. Entonces comparo con la ecuación 3. O sea, esto debería ser igual a esto. Y me queda que me queda que 2x a la 3z más y entre z más de h de z debería ser igual a y entre z más 2x a la 3z. O sea que la derivada de h con respecto a z debería ser 0. O sea que h debería ser una constante. Entonces, en la ecuación 5, yo puedo decir que una función potencial es f de x y z igual x a la 3z a la 2 más x a la 2 coseno de y más y logaritmo de z más una constante. Aquí no interesa la constante, voy a tomar c igual a 0. Entonces ya tenemos una función potencial. Entonces f es conservativo, tenemos la función potencial. Ahora la idea es calcular la integral de línea. En la curva, el punto inicial es la imagen de 0. De nuevo, no es que siempre sea 0, es que en este caso la curva va de 0 a 1, ¿verdad? O sea, este intervalo puede cambiar. El punto inicial es cuánto vale la curva en el primer valor. En 0, ven que si ustedes meten 0, aquí me queda 1, 0, el seno de 0, 0, entonces queda 1, 0, 1. Entonces la imagen de 0 es 1, 0, 1. Y el punto final es la imagen de 1. Cuando ustedes meten 1 acá, aquí les va a quedar 2, ¿verdad? Porque es 1 más 1 a la 2020 sería 2. Cuando aquí meten 1, esto se cancela, queda 2pi. Y seno de pi es 0, queda 2pi1.
2pi1. Entonces, por el teorema fundamental de integrales de línea, la integral de f sobre esa curva es la función potencial que acabo de encontrar en el punto 2pi1 menos la función que acabo de encontrar en el punto 1,01. Entonces, la función en el punto 2pi1 va a ser 2 a la 3 por 1 a la 2 más 2 a la 2 coseno de pi más pi logaritmo de 1 menos, ahora es meter 1,01, sería 1 a la 3 por 0 a la 2 más 1 a la 2 por coseno de 0 más 0 logaritmo de 1. O sea, yo aquí estoy escribiendo paso a paso, pero ustedes pueden hacer el cálculo de una vez. Aquí me queda 8, coseno de pi es menos 1, logaritmo de 1 es 0, entonces esto es 0. Coseno de pi es menos 1, entonces queda 8 menos 4, sería 4. Menos, esto da 0, esto da 0, el coseno de 0 es 1, entonces sería 4 menos 1. Y eso es 3. Entonces el valor de la integral es 3. ¿Preguntas hasta ahora? O de la clase en general, porque ya terminamos. Ok, entonces si no hay preguntas sobre la clase de hoy, voy a parar acá la grabación.